Muy buenas tardes, hermanos. Regreso con el deseo de ayudarlos como siempre, como les he dicho, con lo poquito que yo sé. Recuerden que yo no hago videos porque sepa mucho o me lo sepa todo. Sencillamente me gusta compartir lo poquito que yo sé. Si algo estoy equivocado, les pido me disculpen, ignórenlo y agarren lo bueno. Así decía San Pablo, así les digo yo. El día de hoy yo quiero compartirles qué es un sacerdote, porque la mayoría de católicos no sabemos qué es un sacerdote. Algunos exageramos con el sacerdote y otros pues de plano no lo tomamos en cuenta como si no es nada. Incluso hay personas que le dicen tú y yo somos iguales y no es cierto, eso no es así. Muchas veces nosotros los criticamos y los juzgamos, que lo más malo es juzgar, porque le estamos enjuiciando y no estamos autorizados para enjuiciar a nadie. Entonces, nosotros que conocemos un poquito y nos gusta compartir, yo me considero uno de ellos, pues nos esforzamos por ayudar a aquella persona que no sabe ni lo poquito que sabemos nosotros. Pues yo los invito entonces que lean Hebreos 5 del 1 al 4. Aquí San Pablo nos está diciendo que los sacerdotes son tomados de entre los demás hombres para ofrecer sacrificios para el perdón del pueblo y para el perdón de sus propios pecados de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que un sacerdote de cierta forma es un hombre como tú y como yo. Sienten miedo, sienten hambre, sienten tristeza, sienten coraje si los provocamos. Es un ser humano, en otras palabras lo que les quiero decir. No piensen que es un robot, que no siente nada. Sí siente. Igual que tú, igual que yo, sienten ellos. Sufren. Así es un sacerdote, es un ser humano, de cierta forma es un ser humano. Y por eso dice allí que ofrece sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo y por los propios pecados de ellos. ¿Por qué? Porque también ellos son pecadores. Lo digo esto por aquellas personas que cuando ven que un sacerdote falla en algo, se escandalizan y empiezan a decir, no, pues si eso lo hizo el padrecito, conté más yo. No. Todos estamos llamados a portarnos bien y el sacerdote también, pero también es un ser humano y también se equivoca, también falla, tiene debilidades. Ese es un sacerdote. Con todas esas debilidades que tienes tú, que tienes tú y que tengo yo y que tiene cualquier ser humano, ese es un sacerdote, así es un ser humano. No pienses que es un ángel bajado del cielo. No, es un ser humano. Si lo provocas, se enoja. Si le das afecto, se siente contento. Como tú lo trates, así se siente él. La diferencia está en que él es un elegido de Dios para administrar sus ministerios. Esa es la diferencia entre un sacerdote y un laico común. Esa es la diferencia. En el bautismo todos somos sacerdotes. Si ustedes se fijan, cuando un sacerdote bautiza a un niño, pues le dice que recibe el don de sacerdote y rey. Pues sí, todos somos sacerdotes, pero somos sacerdotes común. Y ellos son sacerdotes ministerial. Después de que fueron bautizados, fueron sacerdotes común, reciben la imposición de las manos, la consagración, y ahora son sacerdotes ministeriales. Es lo que nos hace diferentes a nosotros los laicos a ellos. Ellos llevan sus manos consagradas. Eso es lo que nos hace diferentes. Si nosotros miramos también Levíticos 21:8, dice que el sacerdote será santo.
para ti. Lo tendrás por santo. Dice, porque yo soy santo. ¿Quién está hablando? Está hablando, bueno, escribió un ser humano, pero está hablando de parte de Dios. Dios lo eligió, Él lo escogió y por eso para nosotros el sacerdote es un santo. Por la consagración que lleva. Para nosotros, pues dice, para ti será santo. Eso es un sacerdote cuando ya es consagrado. Ya le da un nivel arriba del de nosotros. Por eso nosotros tenemos que recibir y pedirle la bendición a un sacerdote. No ponernos nosotros a bendecirlo a él. Podemos pedirle a Dios para que lo ayude en sus debilidades, lo proteja y todo, sí podemos. Pero ya ponernos a bendecirlo, no. En el libro de Génesis, donde habla del sacerdocio de Aarón y de Abraham, dice que siempre el mayor bendice al menor. Me parece que es Génesis 14, 18 por ahí. Entonces, eso es lo que nosotros, lo que yo quiero que ustedes vean, la diferencia que hay. No es lo mismo. También si nosotros vemos Levíticos 16, 31 al 32, ahí está hablando de un día donde se va a ver como se puede decir, el culto, donde se va a hacer el rito por los pecados de todos el pueblo de Israel. Y ahí dice claramente que eso lo hará un sacerdote consagrado y ungido. ¿Por qué? Porque ese hace la diferencia del demás pueblo. El demás pueblo todos sabemos que es sacerdote también. Son sacerdotes. Ahí lo dice la Sagrada Escritura, todos son sacerdotes. Después les voy a explicar esto. Pero allí hace la diferencia de aquel que es consagrado y ungido. Es el que puede hacer el culto a Dios. Los demás no podemos. Es Él. Entonces para mí, pues hay diferencia entre nosotros los laicos y un sacerdote cuando estamos hablando de los ministerios de Dios. Y por eso yo no estoy de acuerdo con aquellas personas que a veces discuten con los sacerdotes y que les dicen, esta palabra es la que yo no estoy de acuerdo, que le digan, tú y yo somos iguales. Yo no estoy de acuerdo que les digan esa palabra a los sacerdotes, porque no somos iguales. Ellos son ungidos, consagrados y elegidos por Dios. Ese es un sacerdote. Yo no estoy ungido como sacerdote ministerial. Por eso yo no puedo decirle esa palabra a un sacerdote. ¿Puedo discutir con un sacerdote? Sí. ¿Le puedo decir que está equivocado? Sí. Pero ya decirle, tú y yo somos iguales, yo no. Yo no me atrevo ni se lo recomiendo a nadie. Pero corregirlo sí se puede. Más adelantito les voy a explicar a qué me refiero porque digo que sí se puede. Primero porque el sacerdote es un ser humano y se puede equivocar. Entonces puede estar equivocado y cualquier laico le puede decir, padre, esto pues yo no sé de dónde lo sacó que lo está haciendo. Yo no sé si está en la doctrina de la iglesia, si está en el catecismo, si está en el código de derecho canónico. Si tú sabes que no está o si no sabes por lo menos, pues pregúntale. Puedes preguntarle, se puede decir, se le puede hacer esa corrección a cualquier sacerdote. Se puede. No es malo. Nunca lo hagas con la intención de molestarlo. Más bien hazlo con la intención de que él cambie. Si tú ves que lo que está haciendo está mal. Y si lo ves que se enojó, pues ya ignóralo, déjalo. No lo puedes obligar, pero sí le puedes decir que no está bien lo que está haciendo. Eso sí se puede. También debido a que ellos son elegidos por Dios, ellos son consagrados, la Escritura nos enseña que son los embajadores de Dios. En 2 de Corintios 5, 18 al 20, ahí nos podemos verificar esto que les estoy diciendo. Ellos son los embajadores, o sea, los trabajadores de Dios. En 2 de Corintios 6:1
Dice, somos pues los ayudantes de Dios, porque son los que se encargan de los ministerios de Dios. Por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, que desde lo que yo les estoy hablando, se nos habla en su doctrina de los sacramentos. Ellos son los ministros de los sacramentos. Ellos, especialmente ellos son. También en Primera de Corintios 4:1, ahí dice que vean pues en ellos a los servidores, y ministradores de las obras misteriosas de Dios. Ellos son los ayudantes de manera, ¿cómo les puedo decir? Todo bautizado hoy día podemos comunicarnos con Dios. Todos. Antes no era así. Pero cuando estamos hablando de un sacerdote es el que nos representa ante Dios. Por ejemplo, cuando uno está en la misa, nosotros con nuestras propias palabras decimos que el Señor reciba de sus manos. Entonces, nosotros lo estamos considerando nuestro guía, nuestro representante, y eso es. Todos, se pudiera decir, todos estamos oficiando la misa, sí, todos. Pero Él es ¿cómo le dijera la palabra? El que está enfrente, pues. Él es el que está enfrente de nosotros, el que está enfrente del pueblo para representarnos ante Dios. Porque Él es el consagrado para hacer eso. Nosotros no estamos consagrados. Ahora, no habiendo sacerdote, pues sí, también nosotros podemos orar ante Dios. También, porque somos bautizados. Tenemos el sacerdocio común. Pero el sacerdocio ministerial solamente ellos. Por eso es que para mí un sacerdote y yo no somos iguales como algunos dicen. Tú y yo somos iguales, no. Nos hace la diferencia la consagración que ellos tienen de sacerdote ministerial. Desgraciadamente, los sacerdotes, como le dijera, los buenos sacerdotes, para ser más sincero, los buenos sacerdotes sufren mucho. Los malos sacerdotes pues, no sufren tanto. ¿Por qué? Porque ellos no obedecen a Dios, los malos sacerdotes. Y desgraciadamente lo hay. Tengo que reconocer, lo hay, malos sacerdotes. Entonces yo ahorita me estoy refiriendo a los buenos sacerdotes, sufren mucho ellos. Si nosotros leemos Primera de Corintios 4:8-13, aquí vamos a encontrar parte de todos los sufrimientos que tiene el pueblo. Dice, pasamos hambres, sed, frío, somos despreciados, somos la basura del mundo. Y desgraciadamente así pasa. Por eso el día de hoy yo estoy compartiendo este video con el deseo de que alguien lo vea y se dé cuenta que es un sacerdote y dejemos de tratarlos como la basura del mundo, porque no son la basura del mundo. Yo les invito pues, hermanos, que veamos a los sacerdotes como lo son, respetarlos y ayudarlos, especialmente en lo económico. Ayudarlos, porque como dije en otro video, yo he llegado a conocer a un sacerdote que vivía una pobreza extrema. Se remendaba su propia ropa interior porque él no tenía para más. ¿Ah? Pero él decía que no le gustaba hacer una carga para nadie y no le gustaba andarle pidiendo a la gente. El que le diera, qué bueno, y el que no, pues ni modo. Entonces, por eso es que yo les invito, pues, que vean a un sacerdote como lo que es un ser humano, quiere comer, se le antojan cosas como a ti y a mí se nos antojan a veces comer, y si no tiene el dinero, ¿cómo se las va a comer?
Ayudémoslo. A eso los invito yo. A la medida que tú puedas, claro. Así, ayudar a ese sacerdote. Porque como dice ahí San Pablo, a veces sufren hambre, es verdad, a veces sufren sed. A veces porque no hay comida, a veces porque no hay dinero para conseguirla. Y a nosotros nos corresponde. El día que nosotros nos presentemos ante Dios, ¿cómo nos va a reconocer Él que somos sus hijos o somos sus amigos o somos sus trabajadores? Si nunca somos nada por un sacerdote, ¿cómo nos va a reconocer? ¿No será que nos va a decir lo que dice Mateo 25, que es como 42 creo, donde dice, vayan malditos al infierno? Tuve hambre, no me dieron de comer. Tuve desnudo, no me vistieron. Tuve preso, enfermo, no me visitaron. ¿No será que nos puedan decir eso nuestro Señor el día que vayamos allá? Y nosotros quizás le vamos a decir como decía o como dice Mateo 7:21. Señor, prediqué en tu nombre. Señor, expulsé demonios en tu nombre. ¿Y qué contestaba él? Aléjense de mí que no los conozco. Ahí te lo dejo. Reflexiona tú mismo, saca tu propia conclusión, lo que tú quieras que te diga Dios el día que te vayas a presentar con Él. Vengan benditos de mi Padre o aléjense de mí que no los conozco. Haz lo que tú quieras. Y la forma de que tú puedas conseguir ese llamado de Cristo que dice, vengan benditos de mi Padre, es que tú veas a los demás con amor, los ayudes en lo que tú puedas, empezando por los sacerdotes, que son los que más sufren de todo y se aguantan todo en silencio. Eso es un sacerdote, es lo que yo te quiero decir. Y te estoy hablando de un buen sacerdote. Ya te he dicho, reconozco que hay malos sacerdotes. De esos no quiero ni hablar. Tú ya te las sabes todas, las maldades que hacen, pero no hace falta hablarlas. Y ahorita te estoy hablando de los buenos sacerdotes. Se aguantan todo en silencio. Las calumnias, todo. Porque ellos no corren a reclamarle a nadie. Ni decir, aquí vamos a aclarar las cosas, no. Los buenos sacerdotes callados. Siempre trabajando para el reino de los cielos. Por eso yo te invito que ayudemos a los sacerdotes y los veamos como son. Un ser humano con todas las necesidades que tú tienes y que yo tengo. Así. Ellos han dejado a un lado muchas cosas que les gustan, como a ti y a mí, dice la Escritura, que por amor al reino de los cielos. Digo esto porque a veces tú vas a decir, yo no le pedí que fuera sacerdote. Es verdad, tú no le pediste, pero fue un deseo que él sintió, es un llamado, es un don, como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19, 12 y 13 por ahí, donde dice, es un don que viene del cielo. Ayudémoslos con ese, ¿cómo se puede decir? Ese llamado que es tan difícil vivirlo en este mundo con el tipo de gente que habemos. Ayudémoslos. Dice San Pablo en Gálatas capítulo 6, el versículo 4 creo, donde dice que en el versículo 2, no recuerden por ahí, que dice que llevemos las cargas unos de otros. Si nosotros ayudamos a los sacerdotes es como ayudarles con sus cargas que ellos llevan. Porque un buen sacerdote, como les digo, sufre las calumnias, sufre, se puede decir, soledad. Algunos dicen, ¿y por qué no se casa? Yo no estoy hablando de soledad matrimonial, yo estoy hablando de la soledad que se puede sentir cuando tú crees que eres malo para todo el mundo. Esa soledad sufren ellos. Cuando se enteran que los calumnian, se enteran que los rechazan, ellos sufren tristeza. En las tardes, en las noches, cuando terminan sus actividades, hacen su oración y se van a su cuarto a dormir, ¿quién los rodea? La soledad y la tristeza de saber todo lo que dijeron malo de ellos. Lo sufren en silencio ellos.
No te lo salen a gritar, pero lo sufren. Ahí en silencio lo sufren. Y eso es casi todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros no los ayudamos en nada, no los comprendemos. Al contrario, los vigilamos solo para hacerles juicio. No es así. No debería no ser así. Yo por eso creo que para ser un sacerdote bueno se necesita muchísima fe para poder lograrlo, porque no es fácil. Por eso yo los invito a que hagamos oración también por ellos, porque la necesitan para que su fe se aumente, porque si no, pues la verdad viene abajo. Por esa soledad que ellos sufren, esa incomprensión. Recuerden que ellos son nuestros padres espirituales. Les voy a poner como un ejemplo de padres carnales. Si un matrimonio tiene unos 10 hijos y al fin de cuentas todos sus hijos se casan y se van y nadie se acuerda de ellos ni de ayudarlos de nada en su vejez, se siente triste ese matrimonio. Dicen, tantos hijos tuvimos y nadie nos visita. Nadie nos ayuda con nada ahora que estamos enfermos o estamos viejos. Pues en lo espiritual también un sacerdote se siente mal, porque él, como dice allí la carta de los Corintios, ellos consuelan a todos, pero nadie los consuela a ellos. Nadie. Ni modo. Es una vida bien dura, pero digo, para ser sacerdote hay que tener mucha fe. Mucha. No es fácil. Les decía también que nosotros podemos hablar con los sacerdotes y corregirlos cuando están haciendo algo malo. Corregirlos, no obligarlos, solamente decirles. Sí se puede, no es malo. Así como como San Pablo corrigió a San Pedro. San Pedro era el líder, pero San Pablo aún tuvo ¿cómo se puede decir? La valentía de hablar con él y decirle que lo que estaba haciendo no era correcto. ¿San Pablo pecó por eso? No, no pecó. Estuvo bien. ¿En dónde encontramos eso? En Gálatas 2, 11 y siguientes. ¿Y por eso dejó de ser el líder San Pedro? No, él siguió siendo el líder. Así también tú puedes hablar con un sacerdote, corregirlo, pero él sigue siendo el sacerdote. No porque se equivoque, no porque falle en algo ya no es el sacerdote. No, él sigue siendo el sacerdote y siempre lo va a hacer. Digo esto porque algunas personas, como dijera, algunos los criticamos demasiado y los enjuiciamos, pero otros los toleramos demasiado, o sea, se van al otro extremo, tampoco está bien, no está bien. Un día yo estaba platicando con una persona acerca de esto y me dice, ay Enrique, pero la verdad decirles a los sacerdotes algo no está bien, dice, porque ya ves, hay poquitos sacerdotes ya. Bueno, el hecho de que haya poquitos no es una razón para dejar que los sacerdotes hagan lo que quieran aunque esté mal. Eso no. Si es un sacerdote que no quiere trabajar para Dios, pues ¿para qué lo queremos de sacerdote si solo va a traer haciendo cosas malas? En vez de ayudar va a empeorar. Si se molesta porque lo corriges y deja de ser sacerdote, pues ni modo, es cosa de él, es una decisión de él. Si vive haciendo las cosas malas, de todos modos no sirve para sacerdote. ¿Para qué lo quieres? Es bueno que hables con él. No tengas miedo. Habla con él. Si se enojó lo que sea, a ti no te interesa, tú síguele hablando como siempre. ¿Que lo vas a obligar que cambie? No, tampoco. Es nomás decirle. Si él no cambió, si cambió, qué bueno. Y si no, tú igual. Nunca lo consideres un enemigo. Nunca. Pero corrígelo.
No te quedes así nomás. Recuerda también que la escritura de Ezequiel nos dice claramente, si tú ves que tu hermano está cometiendo un pecado y tú no se lo adviertes, él se condenará por su falta y tú por no habérselo advertido. Dice, y si se lo adviertes y él lo hace, dice, él se condenará por necio, pero tú te habrás salvado porque tú se lo advertiste. Eso es a lo que yo te invito. ¿Se puede hablar con un sacerdote? Si se enojó o lo que sea, pues ni modo, pero tú no lo consideres un enemigo, tú síguele hablando igual, a ti no pasó nada. Si se enojó ya se le pasará el coraje, pero tú igual, pero tienes que hablar con él y decirle que no está bien lo que está haciendo. No porque tú te sientas mejor, no, sencillamente porque lo está haciendo mal. Y no tengas miedo y no te pongas a pensar también que, como dije hace rato, es que ya no hay sacerdotes. Pues si van a quedar más poquitos, que queden, pero que sean puros que sirvan. Yo sé que van a ser más, aquí hay un montón de puros desastrosos. Va a ser peor. Desgraciadamente mucha gente se fija en los ejemplos. No es así, pero sí lo hace así la gente. Digo que no es así porque realmente sabemos, los que conocemos un poquito la palabra de Dios, sabemos que lo que haga el sacerdote de malo, a mí no me condena. Lo que haga el sacerdote de bueno, a mí tampoco me salva. Tengo que hacer las cosas yo para condenarme o salvarme. Pero no toda la gente piensa así. Muchísima gente se va guiando más por el sacerdote, mirando el testimonio del sacerdote. Y entonces cuando él hace cosas que no son correctas, que no está bien, entonces mucha gente pues desgraciadamente se asusta y se va. Ya no quiere rezar a la iglesia o no quiere ir a esa parroquia. Y por eso digo, es bueno hablar con el sacerdote. No es malo. No tengas miedo. Y si se molestó y quería, no, pues ya no quiere sacerdote, pues ni modo. Que se vaya. ¿Qué se va a hacer? Más nada. Pero sí yo quería compartirles este pequeño video para que sepamos qué es un sacerdote. Un sacerdote, no se les olvide, que es un ser humano, igual como tú y como yo. Con debilidades, que tiene gustos. Nomás la diferencia es que todas esas cosas que a él le gusta, él las hizo a un lado por servir a Dios. Y ahora es un consagrado y elegido por Dios, por la sucesión apostólica y la imposición de las manos que le pusieron. Eso es lo que nos hace diferentes de él. Y por lo tanto, te recomiendo, nunca se te ocurra decirle a un sacerdote en señal de coraje, tú y yo somos iguales. No, no somos iguales. Nunca lo hagas. Él es un elegido por Dios. Quizás vas a decir tú, pero ¿un elegido por Dios se porta mal? ¿Acaso Dios se equivocó al elegirlos? Mira, cuando Dios elige a alguien, lo sigue dejando libre. No creas que lo elige y lo oprime, no, lo sigue dejando libre. Así como eligió a los apóstoles. Si tú miras Juan 6:70, ahí dice, a ustedes yo mismo los elegí, sin en cambio uno de ustedes es un diablo. O sea, él los había elegido y ya estaba el diablo metido en uno de ellos. Y eran 12. Ahorita que son, pues no sé, hace unos meses atrás estaba enterado que eran como 500,000. Nada más sacarle cuenta, uno por cada 12. ¿En cuántos estará el diablo ahorita? Muchísimos. Por eso, ten cuidado. Yo te invito, cómprate el catecismo de la iglesia, léelo. Código de Derecho Canónico, léelo. Cuando no entiendas algo, pregúntale a un sacerdote, especialmente que sea canónico. Él te va a ayudar. Y así cuando tú escuches a un sacerdote hablar, te vas a dar cuenta si está haciendo las cosas bien o las está haciendo mal. Es todo lo que quería compartir el día de hoy. Gracias por su atención y oren por mí, por favor.